Jesús fue conducido al desierto y fue tentado por el diablo. ¿Alguna vez tú has sido tentado por el diablo? No me refiero cuando hablas con tu suegra. Ese no. Bueno, a lo mejor, quién sabe. ¿Qué significa eso? Ser tentado por el diablo. ¿Qué es la tentación? ¿Qué significó para Jesús ser tentado por el diablo? ¿Es lo mismo que significa cuando nosotros somos tentados? ¿Cómo podemos sobresalir la tentación? ¿Qué es lo que San Lucas nos está enseñando a nosotros con escribir esta narración de esta manera? Son muchas buenas preguntas que vamos a ver hoy. Así que primero, pues hemos terminado el 6º capítulo de San Lucas, donde vimos la enseñanza de Jesús, esa enseñanza en el llano, y ahora nos estamos regresando al capítulo 4, donde Jesús viene del Jordán, es decir, ¿qué pasó en el Jordán? Se bautizó. Y recuerden que en el Jordán tenemos esa imagen del Espíritu cayendo sobre Jesús, y eso es significante porque el bautismo de Jesús simboliza dos cosas importantes. Primero, el inicio de la misión de Dios en la tierra, donde Jesús fue dado la misión de brindar libertad a los que estaban en cautiverio. Y segundo, en el bautismo de Jesús se nos revela su identidad, el Hijo amado, y en Dios tiene su complacencia. Entonces es en este contexto, saliendo de esa experiencia del bautismo, donde Jesús es llevado hacia el desierto por el mismo Espíritu y es tentado por el diablo. Así que primera pregunta que contestar es, ¿qué es la tentación? ¿Qué significa aquí la tentación? Cuando nosotros pensamos en la tentación, usualmente pensamos en cómo lo experimentamos, como un conflicto interno. ¿Ves? Una batalla entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer, en lo que no quiero hacer o lo que no debo hacer pero quiero hacer. Ahora, muchas veces pensamos en esa imagen, ¿no?, del angelito y el diablo a los lados, tratando de susurrarnos, tratando de convencernos de tomar una decisión o la otra. Entonces se convierte en una batalla interna principalmente. La tentación es para nosotros una batalla interna. Pero ese no es el tipo de tentación que Lucas nos está diciendo tuvo Jesús. Recuerden, nosotros en nuestra profesión de fe decimos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso quiere decir que como verdaderamente hombre tenía una humanidad perfecta. Él podía escoger hacer el bien y el mal, escoger hacer el bien sobre el mal de una manera perfecta que nosotros no tenemos la capacidad. Entonces, cuando viene el diablo y le presenta estas tres tentaciones, convertir la piedra en pan, tener todo el poder y la gloria terrenal, de tentar a Dios a ver su amor para Él era verdadero, a ver si verdaderamente era su Hijo, pues en Jesús no había ninguna lucha interna. No es como que Jesús se puso a pensar, ¿lo hago, no lo hago? Es muy tentador. No, Él como verdaderamente hombre no tuvo esa tentación interna que nosotros experimentamos. Entonces, aquí es donde viene la primera clarificación. Para Jesús, Lucas nos ayuda a entender que para Jesús las tentaciones son completamente externas. Y es decir, que la tentación es una fuerza, la fuerza del mal que está tratando de ir contra Jesús, contra su ministerio. Estas fuerzas son tres. Está la hostilidad, está el rechazo y está la oposición. Esas son las tres tentaciones que está ofreciendo el diablo contra Jesús. Ahora, el segundo punto, antes de regresar a este otra vez, el diablo. ¿Quién es el diablo? En la tradición de la iglesia hemos tenido mucho desarrollo de cómo entendemos nosotros el diablo. Pero las Escrituras a veces usan la palabra diablo en dos sentidos. A veces usa la palabra diablo para describir una actitud. Recuerden que a veces Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero a veces también usa la palabra diablo para referirse a un ser. Entonces aquí Lucas es muy ambiguo,
porque quiere que nos demos cuenta que son ambas cosas. Aquí, en el contexto judío primero, en el contexto judío la palabra que se usa para describir esta actitud o este personaje es Satán. De ahí viene la palabra en español Satanás. Y en el contexto judío, Satán, es un adversario, una persona que acusa, una persona que siempre trata de poner a otra persona en contra otra, alguien que persigue. Ahora recuerden que Lucas está escribiendo a una comunidad griega. Entonces para ellos el lenguaje griego es como ellos entienden. Y en griego la palabra Satán se traduce a diabolos, donde en español tenemos la palabra diablo. En griego la palabra diabolos significa hablar mal, atacar. Pero literalmente son dos palabras en una. Dia, que quiere decir arrojar para el otro lado, y bolos. Bolos quiere decir aventar. Diabolos, arrojar al otro lado. Es decir, sacar de onda, quitarte del camino. Entonces aquí lo que tenemos es el diablo tratando de sacar de onda a Jesús, sacándolo de ¿qué? Tratando de distraerlo para que no se cumpla la misión de Dios de la salvación del mundo, para que no se cumpla esa liberación que había brindado a los que estaban cautivos. Dentro de esto, entonces cada tentación de Jesús que recibe por el diablo, el propósito de cada una de esas tentaciones era para sacarlo de onda completamente, para sacarlo de onda y olvidarse de la misión que Dios le acababa de dar en su bautismo. Ahora, al final de este evangelio dice, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Una referencia al Viernes Santo, la crucifixión. Es muy tentador para nosotros pensar, pues en todo el resto del ministerio de Jesús el diablo desapareció. No. Lo que Lucas nos quiere dar de cuenta es de que el diablo, estas fuerzas externas en Jesús, sí, quizás desaparecieron de esta manera, pero se empezaron a manifestar de una manera diferente. Se estaban ocultando dentro del corazón humano, dentro de la sociedad. Y todo el ministerio de Jesús, desde ahorita hasta ese Viernes Santo, su crucifixión, iba él a estar experimentando estas mismas tentaciones, pero no del diablo directo, sino de cada una de las personas con las que se encontraban, que estaban yendo contra él. Eso pasó luego. ¿Recuerdan qué pasa cuando él termina esta experiencia del desierto? Va a la sinagoga. En la sinagoga, ¿qué es lo que lee Isaías? ¿Qué es lo que está en Isaías? El Espíritu de Dios está sobre mí, ya estoy aquí para brindarles a ustedes liberación. Y la gente le aplaudió, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que recibe Jesús? Recibe hostilidad, rechazo, oposición. Lo sacan de la sinagoga. Y no solamente eso, sino que tratan de literalmente arrojarlo. Es decir, el diablo siempre va a estar tratando de sacar de onda el plan de Dios para la humanidad. Ahora te pregunto, ¿en algún momento tú has experimentado que te saquen de onda? ¿Cómo se siente? Esos momentos donde sientes que tu vida va bien, que tienes tus planes para el futuro y de repente algo pasa que ¡pum!, te saca completamente de onda, cambia tus planes. Ese sentimiento de que te sacan de onda muchas veces nos traen sentimientos de enojo, de frustración, de hostilidad, de rechazo, de oposición. Y muchas veces cuando nos sacan de onda, si no lo podemos procesar, termina siendo este mismo mecanismo que hace el diablo. Y eso es una quebrantura completa de nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el uno al otro
y nuestra relación con nosotros mismos. En la vida espiritual también. Cuando nosotros en la vida espiritual nos sentimos sacados de onda, es una quebrantura de nuestra relación con Dios. Mucha gente rechaza a Dios cuando de repente sienten que Dios ya no está ahí. Ahora, esa es una tentación que tenemos nosotros como cristianos. ¿Por qué? Piensen en esto. Si el Espíritu del Señor bajó sobre Jesús en su bautismo, y si ese Espíritu le dio la misión y su identidad, y si el diablo está ahí para tratar de sacarlo de onda y evitar que se cumpla la misión de Dios, y si cada uno de nosotros hemos sido bautizados y por lo tanto hemos recibido el mismo Espíritu, la misma misión y la misma identidad que Jesús, ¿cuánto más no está el diablo, estas tentaciones, obrando contra nosotros, en nuestras mentes, en la sociedad, en nuestras familias? A diferencia de Jesús, nosotros no somos humanos perfectos, lo que quiere decir que para nosotros la tentación no solamente es externa, la tentación también es interna. Luchamos con ella, le batallamos para poder escoger el bien sobre el mal. Y estas fuerzas, la hostilidad, el rechazo y la oposición, muchas veces sí terminan triunfando en nuestras vidas. Es lo que estaba pasando con la comunidad de San Lucas. En la comunidad de San Lucas ellos estaban experimentando estas tres fuerzas muy fuerte. Ellos estaban experimentando, eran nuevos cristianos, nuevas conversiones. Muchos de ellos, vimos la semana pasada, los estaban sacando de onda cuando vinieron predicadores falsos y estaban abandonando la iglesia para seguir a otros evangelios que no enseñaban la verdadera enseñanza de Jesús. Otros de ellos estaban siendo sacados de onda cuando sus familiares que no se convirtieron al cristianismo los empezaron a rechazar. Otros de ellos estaban sacando de onda cuando estaba empezando a crecer rivalidad entre otras comunidades cristianas. Entonces la tentación para ellos era de ver alrededor y decir, bueno, nos bautizaron, nos dicen que todo esto es muy bonito, que la gracia de Dios está aquí, pero mira, nos está yendo peor. ¿Dónde está la gracia de Dios? Aquí no se encuentra absolutamente nada. Solamente estamos experimentando hostilidad, rechazo y oposición. Entonces, estas tentaciones externas se empiezan a internalizar en ellos y empiezan a salir en ellos esos sentimientos de mejor irse, de mejor estarse peleando entre ellos. Lucas nos está recordando a nosotros de que aunque sí, la batalla en nosotros de las tentaciones sí es interna, no debemos olvidar que estamos bautizados, que venimos del Jordán con ese mismo espíritu, con ese mismo bautismo que Jesús. Y así como el Espíritu llevó a Jesús por el desierto, entonces no importa qué tipo de tentación estemos nosotros experimentando, si nosotros nos dejamos ser guiados por ese Espíritu, nunca vamos a permitir que Satanás, el diablo, nos saque de onda. En unos capítulos más, Lucas nos va a recordar la enseñanza de Jesús de qué significa vivir siendo guiado por el Espíritu, el Padre Nuestro, donde nos ofrece estas tres actitudes que van completamente opuesto a esas tres tentaciones. El diablo nos tenta a poner a prueba a Dios en el Padre Nuestro. El Espíritu nos guía a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, aceptarlo. El diablo nos tenta a querer agarrar, a sentirnos seguros por lo que tenemos, por el poder, por la materia, mas el Espíritu, una vida en el Espíritu nos guía a decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La tentación del diablo es hacernos depender de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, mas una vida que se deja guiar por el Espíritu nos lleva a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Aunque la tentación
es muy real para nosotros, aunque sí le batallamos externa e internamente, y a veces la regamos, y a veces caímos, no debemos darle la oportunidad a Satanás, al diablo, para que eso que ocurrió o ese error completamente nos saque de onda. Cuando vivimos una vida guiada por el Espíritu siempre nos va a ayudar a regresar, a retomar ese camino. Y de esa manera poder decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la misión. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para reconciliar, para perdonar los pecados del mundo. La misión que nosotros compartimos cuando la regamos, disculparnos, disculpar. Hay un poder en el bautismo, hay un poder en nuestro credo y la fe que profesamos. Entonces se nos da el evangelio que tenemos hoy cada año, al comienzo de la Cuaresma, para que en los siguientes 40 días que tenemos podamos nosotros crecer en una convicción más fuerte de qué significa el bautismo en mi vida, qué diferencia hace. La gracia de Dios no está oculta. Satanás a veces se trata de ocultar y no lo vemos, pero la gracia de Dios no está oculta. Entonces la gracia de Dios está en nosotros y hay que poder profesarla, no solamente con nuestras acciones, pero también con nuestras palabras. San Pablo nos recordó en esa segunda lectura, si ustedes confiesan con su boca y su corazón que Jesús es el Señor y creen de todo corazón que ha sido levantado entre los muertos, ustedes también serán levantados, ustedes también experimentarán la resurrección. Cuando hacemos eso, la tierra se llena de la presencia de Dios, no oculta. ¿Alguna vez has sido tú tentado por el diablo? Al continuar nuestra jornada de Cuaresma, al seguir experimentando las diferentes tentaciones que tú experimentas en tu vida, para cada uno es diferente, externas y internas, al comenzar a perder la motivación por la oración que querías empezar a hacer en la Cuaresma, al empezar a sentir dificultad en el ayuno o se te va olvidando los viernes, al empezar a experimentar la hostilidad, la oposición y el rechazo de los que te rodean, al empezarte a sentirte como que estás en un desierto, recuerda quién recibiste y cuál es el al diablo y estas fuerzas en tu alrededor, sacarte de onda. Una vida en el Espíritu siempre te va a llevar, no a la tentación, sino a poder atravesarla. Una vida en el Espíritu, como nos recuerda Jesús en el Padre Nuestro, siempre te va a librar de la tentación.